Bueno, pues como quien no quiere la cosa, llegamos a nuestro término, venimos ya recogiendo esta cofradía que se puso en la calle hace 5 semanas y de forma, bueno, pues inexorable ha ido pasando el tiempo, han ido pasando los días y han ido pasando las semanas de esta cuaresma que ya languidece, de la que ya restan pocos días, pero no queríamos despedirnos de este programa igualmente sin tener con nosotros una última parte, un último capítulo de esta cita con la historia. Y para ello, pues ya tenemos con nosotros a Adela Estudillo. Adela, bienvenida. Hola, gracias. Toma, digo yo que hemos llegado casi que al final, qué pronto se pasa siempre todo. Pues sí, cuando me lo propusiste me dijiste 5 píldoras históricas para mis capítulos y yo, qué barbaridad, pero y mira, la quinta. Es la quinta y además tengo que decir en honor a la verdad y a los mensajes que venimos cruzando durante esta semana, que ha sido, bueno, te diría, uno de los capítulos que ha conseguido enganchar también y provocar esa curiosidad y esas preguntas que nos van llegando a ambas de gente que se ha ido, pues esto, enganchando a estos capítulos por todas las píldoras históricas que has venido trayéndonos semana tras semana. Así que enhorabuena por parte de todos y agradecimiento mío público, por supuesto. Ay, pues muchas gracias. Vamos, por un lado, pues me abrumo un poco y nada, y por otro lado, pues muy contenta que a la gente le guste los temas de historia y tengan ese gusanillo. Bueno, por supuesto que si hay una tercera temporada, que yo auguro que posiblemente la haya, volvemos con la historia porque sabemos que hay que entender de dónde venimos para comprender dónde estamos y también pues entender a dónde queremos llegar, en este caso de forma particular y de forma histórica con el mundo de las cofradías y las hermandades, bueno, que tanta relación tiene y que tanta explicación histórica encontramos en todo lo que vivimos actualmente. Bueno, pues Adela, decía yo que vamos a poner la cruz de ahí al final y casi que llegando al final, curiosamente, vamos a volver al origen y al principio de casi todo. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, vamos a hablar sobre las procesiones, el Ujú. porqué de las procesiones y el origen de las procesiones actuales. Ajá. Vamos a Pues, ver. todo tuyo. ¿Dónde arrancamos? Pues mira, en primer lugar, quiero hacer una narración, tengo un pequeño escrito Ujú. de lo que pudo ser en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, voy a decir un jueves santo, porque pudo ser un jueves santo o un viernes santo, durante muchos siglos, en cualquier lugar del reino de Sevilla o de toda Castilla o de toda España. Ujú. Venga, pues yo te voy a ilustrar, porque yo vamos a entrar en ambiente. Mira. Mira, es jueves santo. La noche cae lentamente sobre el pueblo. Las calles están casi oscuras, iluminadas solo por la luz temblorosa de la cera. Suena una matraca. Las puertas de la iglesia se abren. Sale primero un gran pendón, insignia de la cofradía. Tras él caminan los hermanos, en silencio. Algunos llevan cirios encendidos, otros, con túnicas abiertas, se disciplinan. Hacen penitencia mientras recorren las calles. El Cristo aparece en anda, llevado por varios hermanos. La Virgen de negro se presenta de luto. La gente guarda silencio. Solo se escuchan pasos, oraciones en voz baja y el sonido de la penitencia. Detrás del cortejo marchan el clero y las autoridades y vecinos que siguen a sus imágenes cumpliendo promesas. Cuando todo termina, los cirios se apagan, los penitentes son atendidos y los hermanos comparten una sencilla colación. Otro año más, otro jueves santo. ¿De dónde viene esto, Adela? ¿Qué nos acabas de leer? Bueno, esto es una recreación de lo que pudo ser cualquier jueves santo durante muchísimos, muchísimos años antes de lo que conocemos. La cosa se repetía en todos los sitios más o menos igual, hasta finales del siglo XIX que empezaron a hacerse los cambios y ya pues durante el siglo XX, que es lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, la salida de las procesiones de las cofradías en la Semana Santa actual. Ujú. Y digo, pues estaría bonito, he tenido esta idea, digo, Bueno, porque es que estaría bonito porque hemos cerrado prácticamente por un momento, posiblemente alguno, quien nos escuche más que nos vea,
Sí. si cierra los ojos y se deja llevar a ese entorno, a ese contexto y a ese ambiente, yo creo que recrea lo que realmente pudo ser ese Jueves Santo en cualquiera de los pueblos de nuestra comarca. Claro, he dicho Jueves Santo o Viernes Santo, es que Sí. era así, un año detrás de otro. Y todo el mundo con la esperanza de volver al siguiente año. Ujú. Las procesiones. Y dime. No, continúa, digo, sí, porque ese era el origen de todo y en ese precisamente también origen, en ese comienzo, ahí también tenemos que diferenciar a figuras claves que se repitieron por las Semanas Santas de nuestros pueblos, porque es verdad que nos consta que hubo, pues, de estos hermanos de luz de los que nos vas a hablar, de estos hermanos de sangre que están vinculados también al origen de nuestras cofradías. Sí, pero antes quisiera comentarte una cosa sobre el origen de las procesiones. Ajá, Las procesiones son anteriores al origen de las hermandades o al origen de las cofradías. Las ujú, procesiones, y sobre todo en la zona en España y sobre todo en la zona de Andalucía, son anteriores a la época romana. Los romanos, pues a sus dioses o a sus símbolos los sacaban mucho a la calle cuando llegaba la primavera o para pedirles algo, para pedirle protección o para dar gracias. Pero anterior a los romanos, ajá, en esta zona, las diferentes culturas, su manifestación religiosa era sacar a la calle el altar. Los religiosos se sacaban a la calle. Cuando se extiende el cristianismo, se sigue, lo que hace es esa cultura anterior, lo que se hace es una simbiosis, lo que se hace es una adaptación de la cultura, de lo que había antes. Y hay procesiones, se sacaban cruces, se sacaban reliquias, se sacaban imágenes, pero no en Semana Santa, sino igual que en épocas anteriores, para dar gracias, para pedir protección, para celebrar tantas fiestas que se hacían en primavera. Y en Semana Santa, si se hacía alguna procesión, y una procesión entendida como pasear algo sagrado, pues se hacía dentro de la iglesia o alrededor de una ermita o para visitar un humilladero, pero no había nada arreglado, no había nada arreglado. Y, y el inicio, si se puede buscar un inicio, tendríamos que irnos a finales del siglo XV, cuando a una hermandad que se llamaba la Hermandad de la Veracruz, que estaba situada en el convento de San Francisco de Sevilla, en la actual Plaza Nueva, decide sacar en procesión el Jueves Santo a su imagen. Y aquello generó tal fervor y tanto gusto que empezaron a fundarse cofradías y hermandades de la Veracruz por doquier y a salir los Jueves Santos. Fue por imitación. Primero las primeras en los pueblos, pues era la de la cofradía de la Veracruz y después la Soledad, la Virgen de Luto, que salía el Viernes Santo. Y según, pues, finales del 16, en el 17, otras imágenes, que como fueron las de Jesús Nazareno, y así, poco a poco, pues fueron apareciendo y desarrollándose las procesiones. Y además fue un momento clave también el hecho de que en Alemania, pues aparece la Reforma. Lutero empieza a criticar una serie de criticables de comportamientos y circunstancias de la Iglesia. Hubo un concilio que es muy famoso y muy importante, que fue el Concilio de Trento de mediados del siglo XVI. Y a partir de ese concilio, pues la Iglesia considera que las procesiones eran un instrumento muy bueno para combatir esa reforma. Entonces las procesiones fueron un instrumento de la contrarreforma. ¿Por qué? Porque era una forma de llevar la catequesis a la calle. La mayoría de la población iletrada que no sabía esas misas en la iglesia en latín. Entonces, y además que despertaba mucho fervor y fue un instrumento de la iglesia importante y que tuvo mucho éxito. Y a veces tuvo mucho éxito que continúa a día de hoy. mira,
Sí, sí, un espectáculo de forma teatralizada de llevar esa religión, esa forma de vivir la religión, nunca mejor dicho, ¿no? A la calle y hacerla popular o democratizarla en ese sentido. Así es, sí. Pero claro, digo, después de leer tanto, digo, a las procesiones y a la Semana Santa les ha pasado como a los trajes de flamenca. Se han ido adaptando a los cambios, se han ido, se han ido adaptando, porque desde la forma del proceder del cortejo, los pasos, el arreglo, los El hermanos. origen también, ¿no? O lo que significaba formar parte de una cofradía o de una hermandad primero, claro, 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 es que los contextos son diferentes. totalmente. Los contextos son diferentes. Aunque al final, en lo más hondo de las personas, es lo mismo. Es lo mismo. Yo por lo menos lo entiendo así, Mm. aunque hay de todo. A veces Sí, sí, por sí, pero bueno, la devoción también a la imagen y ese fervor religioso, eso sigue estando en esa base y en esa simiente de lo que a día de hoy siguen siendo las cofradías. Pero me refería, por ejemplo, al hecho de que te garantizaba, ¿no? El pertenecer a una hermandad, la sepultura. exactamente, te garantizaba la sepultura. Te garantizaba que rezaran por ti, que se preocuparan por ti. Desde, bueno, en los documentos vienen así, te ayudaban si el hermano se encontraba enfermo, si el hermano no tenía para la sepultura. Es que hoy en día tenemos otro concepto y otra mentalidad, Ujú. pero la muerte estaba presente en todos los días, en todo el momento de la vida de las personas. Bueno, la caridad como uno de los pilares básicos de nuestras hermandades, Efectivamente. Así es. que ha llegado en nuestros días. Bueno, pues sentadas las bases, Adela, de ese origen, te preguntaba yo, ¿dónde arranca esto de los hermanos de luz y los hermanos de sangre? Que lo hemos mencionado varias veces en estos capítulos. Sí. Bueno, pues cuando salía la procesión había dos tipos de hermanos. Estaban los hermanos de luz, que son los que conocemos hoy en día, que salían con su cera, y después estaban los hermanos de sangre. Bueno, ser un hermano eras de luz seguramente porque algo te impedía ser un hermano de sangre, bien porque tuviera una edad o porque tuvieras un impedimento físico. El resto de hombres, hermanos de sangre. Los hermanos de sangre pues llevaban unas túnicas abiertas por la espalda, ¿vale? Y se daban con una disciplina a lo largo de toda la procesión, con un manojo de rodezuelas o se iban dando y en el recuerdo, ¿vale? Esa penitencia recordaba el sufrimiento de Cristo. Es una forma extrema de De penitencia. asumir la penitencia, claro. Pues así, esos eran los dos tipos de hermanos que había Eh, en todas las procesiones, sí. en todas las hermandades, hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII. Y salían a la par, ¿verdad, Adela? Sí. Bueno, en teoría salía primero claro, estamos hablando de una época donde no hay luz en la calle. Salía a 10, 11 de la noche, estaba todo oscuro Ujú. y la lumbre era la cera. Y claro, pues unas veces saldrían más ordenados, otros con mayor desorden. Eso vendría después, una vez que durante el siglo XVIII, XIX, siglo XX, es cuando ya hay una normalización y una forma más sistemática de salir. Pero saldrían primero los hermanos de luz y a continuación los hermanos de sangre delante de la imagen o de las imágenes que salieran y se iban dando. Y al final de la procesión, pues se los curaban antes de ir a casa. Ujú. Eso es lo que había hasta el siglo XVIII que lo prohibió el gobierno. Ujú. Estamos viendo también algunas de las imágenes que tú nos has ido pasando. Es curioso, ¿no? Ver esta también recreación. Bueno, te pregunto porque no sé algunas de dónde vienen, porque estas ilustraciones, por ejemplo, Eso reflejan es fiel. un grabado de la época, Ajá. del siglo XVII. Luego después hay un cuadro de Goya, de las imágenes que has pasado, son cuadros, pero claro, estos no son recreaciones, son cuadros Ajá. verdaderos, Ujú. que imágenes hay muy pocas. Ya, claro, la falta de documentación también de la época, Ninguna la que otro de recrea los hándicaps que venimos
destacando en cada capítulo. Claro. Bueno, y a partir de ahí, Adela, ¿cómo continúa todo esto? ¿Cómo sigue evolucionando? Bueno, antes de Porque llegar, vamos al siglo XVIII aproximadamente, ¿no? me salto al siglo XVIII. Pues en el siglo XVIII lo que ocurre es que hubo una nueva época. En el siglo XVIII murió en el año 1700 Carlos II sin descendencia, hubo una guerra de sucesión, entran los Borbones, la corte francesa, y se desarrolla durante este siglo una nueva mentalidad cultural que se llamaba la Ilustración, ¿vale? Pues el llamado siglo de las luces. Y claro, a esto también se acogió parte del clero, porque el clero, desde una parte del clero, no era receptivo, no veía con buenos ojos cómo laicos se apropiaron de la religión y hacían una religiosidad a su manera y consideraba muchas cosas y muchos hechos desmesurados. O a partir de 1777 se empieza a realizar una serie de edictos y de reformas, y primero obligan a las cofradías y las hermandades a realizar sus reglas, a tener en orden sus reglamentos, a prohibir a aquellas que no lo hicieran. También hubo una época donde, como había una cierta desorganización, unos ciertos desmanes, prohíben también salir a las hermandades por la noche. A partir de las 12 de la noche ya tenían que estar recogidas, pero esa norma duró poco. Entre ellas también se prohibió taparse la cara, que también duró poco. Me vas a contar también ahora, que no quiero que se nos olvide, lo de los capillos y los capirotes. ¿Vale? Pues prohíben que se tape la cara, y también prohibieron en la década de los años 80, 1783 creo que era, pues se prohíbe el tema del fustigamiento, el tema de que se disciplinaran. A partir de entonces ya estaba prohibido disciplinarse. No obstante, se sabe que en algunos sitios hasta principios del siglo siguiente, del siglo XIX, salían disciplinándose. Y esto de hermanos de sangre y hermanos de luz, una vez que está prohibido ser hermanos de sangre, pues cuando aparecen los hermanos en cruz, que estuvimos hablando en el otro capítulo, que se llama así aún en La Roda, los hermanos en cruz, y en algunos lugares los llamados empalados. Ajá. Claro, es otro tipo de penitencia. Se prohíbe la sangre y lo sustituyen en otros lugares por ese Por tipo de... cruces, por cadenas, claro. Las cadenas se prohibieron también. Sí, pero digo que luego, pasado el tiempo, a día de hoy, pues en algunos sitios, como por ejemplo decíamos en La Roda, ha habido hermanos en cruz, penitentes que siguen haciendo esa penitencia con algún que otro elemento que sigue recordando esa penitencia y esos elementos del martirio, ¿no? Y como algunos, Sí. de hecho, siguen llevando cadenas, arrastrando cadenas. Mire, y no hace mucho, bueno, a la cuestión de unos días, en el espectáculo de sentir de un pueblo que tuvo lugar en La Roda, en esta Cuaresma, fue bonito ver y recordar, porque decíamos que bueno, hace tiempo sí, pero ya a día de hoy ya es verdad que se echan de menos y no se ve, ¿no? Esta figura en el Jueves Santo de la Roda por la noche. Y fue curioso y al menos emotivo, ¿no? Recordar esa figura y recordar también ese sonido de cómo ese Jueves Santo, esa calle ya prácticamente vacía, sola, después de la recogida del Cristo, de la Virgen de la Mediación, y cada uno después de la estación de penitencia, pues veías aparecer a esos penitentes y ese sonido, bueno, en el silencio de la noche, ese ruido de la cadena racheando y de ese penitente recorriendo las calles de La Roda. Y fue emotivo recordarlo. Qué bonito. Pues por eso te digo que a día de hoy, aún así, pues hay elementos de ese martirio que se siguen continuando, aunque se penalizaran o se prohibieran por entonces. Claro, y además eso de penalizar o prohibir, hay veces cuando llegaba al pueblo la orden, imagínate, ¿y quién la recibe? La mayoría de las personas que reciben esa orden, pues suelen ser hermanos mayores de la hermandad y cofradía de su pueblo. Entonces, eso pues llegaba de una forma más relajada y ya verían cómo lo hacían. Entiendo que de ahí también el auge, ¿no? De los hermanos de luz, que a día de hoy pues son los nazarenos que conocemos habitualmente con su velo en su cirio. Exactamente, así es. Ese es el origen.
Te pregunto por lo del capillo y el capirote, ahora que lo has mencionado. Que Bueno, ahora estamos muy familiarizados con salir vestidos de nazareno, nuestro hábito, nuestra túnica, el capillo, depende si vas haciendo algún tipo de penitencia con o sin cartón. sí. ¿Esto de dónde viene? Bueno, pues los del el capillo, en muchos reglamentos desde el siglo XVI, en hermandades y cofradías de Sevilla, claro que son las reglas más antiguas que se conservan, ya viene diciéndote que los hermanos tenían que salir con su capillo, con su cara tapada, es una forma de anonimato, de penitencia con su anonimato. No obstante, en la mayoría no era obligatorio. De hecho, en las actas tan estudiadas que tengo del Cristo de la Sangre del siglo XVII, en el primer tercio hay unas actas donde se dice, a partir del año que viene los hermanos tienen que traer su capillo, y al año siguiente ponen, todavía no lo vamos a hacer obligatorio porque algunos hermanos no se lo pueden costear, poquito a poco. Ya a lo Sí. largo del siglo XVII, pues se lo fueron imponiendo ya en el siglo XVIII. Eso por un lado lo que es taparse la cara. Y el otro lado, el capirote. El capirote, el origen del capirote es un origen, una especie de escarnio público. ¿Por qué? Porque el capirote se lo colocaban a los condenados de la Inquisición, los condenados a los que la Inquisición condenaba y los paseaban por el pueblo antes de darle su castigo, y el mayor castigo era la hoguera, y si no, pues era otro tipo de castigo, le ponían su túnica con la cruz de San Andrés, lo montaban en un borrico y le ponían un un capirucho de cartón, ¿vale? Y luego, pues ese tipo de escarnio, ese tipo, lo lleva las cofradías y las hermandades, toman ese elemento y lo utilizan como un símbolo de humildad de un hermano y lo añaden al hábito y a la ropa de ser hermanos de su cofradía. Pero que es curioso, es curioso. Ahí viene el origen, no es otro. Ujú. No, no, es curioso y además también a día de hoy en algunas cofradías, no tanto en los pueblos, pero es verdad que en Sevilla, por ejemplo, diferenciamos y quien conoce realmente, ¿no? Y está todo puesto en este mundo, pues diferencia hermandades en función de la altura del capirote. ¿Sí? Sí, sí, es curioso. Por eso te digo que, bueno, ahí está el origen y el comienzo de todo, que hoy en día, pues en cualquier estación de penitencia, pues nos resulta familiar, tanto una cosa como la otra, salir con o sin cartón. Pero la Eh, altura del capirote o bien llevar capa o no capa, estos son elementos ya de finales claro, del XIX y principios del XX, y son cuestiones estéticas que cogen las tradiciones de un barroco tardío y ya dependiendo de la capacidad económica de las personas que se ponen al frente de las hermandades, es cuando se institucionaliza, pero durante muchísimos años y desde casi 300 años, las cosas no eran tan así, sino era claro. más como salían. Sí, sí, sí. ¿No? Y ha sido esa adaptación progresiva y esa adaptación también al contexto socioeconómico, cultural, evidentemente. Bueno, y el económico también fundamental, porque como tú dices, dependiendo también de, bueno, pues de la situación económica por la que pasaran determinadas cofradías, hermandades o gremios, que también fueron los orígenes, ¿no? Los que iban fundando determinadas hermandades le daban una impronta u otra a la hermandad. Y tú, como apuntas, llevar capa o no, que la túnica fuera con cola o no, terciopelo o no. Bueno, ahí arranca. El Así color, sí, sí. Es que hay tantas cositas tan interesantes. Cuando has dicho lo de los gremios, o una de las cofradías más antiguas de Sevilla, que era la de los negritos. sí. Estamos hablando y además cada una con su idiosincrasia, con un porqué, claro, después tiene todo su origen. Exactamente. El gremio de los hosteleros, como es Santa Marta, que de hecho a día de hoy, pues bueno, se siguen moviendo en torno a determinados gremios, muchos han desaparecido y ya pues, bueno, pues están popularizadas y extendidas, ¿no? Pero aún así, en el origen, muchos siguen estando. Y hay muchos representantes del sector que siguen estando al frente de esas cofradías. Claro, porque recuperan, Ujú. recuperan esa tradición y vinculan.
Pero está todo muy abierto. Sí. ¿Y cuál es el origen, Adela, entonces, por llegar a día de hoy? Desde que empezamos ya a ver a dónde nos remontamos las cofradías, cómo las entendemos hoy en día. Finales del siglo XIX. Ujú. A finales del siglo XIX empieza una nueva estética y en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ya todas las cofradías, todas las hermandades tienen que tener, aunque antes también, pero era de otra manera, su regla aprobada, y ya empieza a adoptarse el modelo tal y como hoy conocemos. Poquito a poco, las imágenes hasta finales del siglo XIX pues salían en parihuelas y empieza ya pues, a aparecer las imágenes en sus pasos. Paulatinamente cada cofradía, cada hermandad se va adaptando sus pasos con sus costaleros, sus esornos florales, que eso no existía. Lo que se ponían era plantas aromáticas del terreno, pues para mejorar el ambiente que existía. El tema de los nazarenos, del cortejo, esa preocupación por el patrimonio, por su conservación, por enriquecer las bandas de música. Las bandas de música era de origen, las imágenes salían con una trompeta, con un tambor y poco más. Lo que son las bandas de música son de origen castrense, de origen militar. Ujú. Eso se van también adaptando desde finales del siglo XIX y ya, pues, como tú has entrevistado en todo este recorrido, que nos hemos puesto al día con la música. No quiero olvidarme, por ejemplo, ahora que mencionas el tema de las hierbas aromáticas o el sonido de un tambor ronco, aquellos que quieran revivir realmente eso, a día de hoy, el miércoles santo, en la madrugada, a las 12 de la noche, sale el nazareno y sale en un paso pequeñito donde el monte que lleva, el nazareno solo y maniatado, custodiado por 4 romanos, que son los que lo buscan en la iglesia de Santa Ana, es un monte de romero que se coge todos los años la tarde previa y esa misma mañana en la sierra de San Pancracio, en la sierra de por aquí, en la sierra de los Caballos. Pues por aquí se recoge todo ese romero que esa noche acompaña al nazareno y con el sonido único de un tambor ronco que va acompañándolo durante el discurrir de la cofradía. Bueno, y las saetas, ¿no? Que van jalonando un poquito el recorrido. Pero bueno, es una buena forma de hacer ese guiño histórico de cuestiones, ¿no? Y de cosas que nos han ido manteniendo en el tiempo, y esa es una de ellas. ¿Y desde cuándo sale el nazareno de la Roda así? El Bueno, miércoles. pues yo creo que desde siempre. Yo no recuerdo, yo no he leído nada que haya cambiado en este tiempo. Posiblemente el paso, el tipo de parihuela, pero el exorno, tampoco entiendo, el exorno floral se ha cambiado, pero el romero se mantiene, porque es una vez que el nazareno entra de nuevo a la iglesia, ese romero se lo lleva a la gente. Es Ah, decir, es esa señal de, bueno, de ese romero que te acompaña, esa buena suerte de haber acompañado, porque en la Roda, pues evidentemente están el resto de las hermandades, pero la figura del Nazareno y la noche del miércoles santo sí que es verdad que nos une a todos en una misma devoción. Y de un tiempo a esta parte, si alguien ha tenido oportunidad de visitar la Roda en esa salida procesional, es una riada humana acompañando, cada uno con sus motivos, cada uno con sus razones, de forma muy distinta, descalzos, haciendo mandas, haciendo promesas, cumpliendo con propósitos, pero todo el mundo acompaña al Señor de la Roda. Y es curiosamente también, y lo he hablado con gente conocida, familiares, con mi padre y tal, muy pocas veces se ha quedado el Nazareno un miércoles santo. Casi siempre ha salido, posiblemente haya tenido que volver rápido si amenazaba lluvia, como por ejemplo el año pasado, que nada, dio vuelta, salió a la calle y nada, 200 metros y volvió, pero siempre ha salido. Es decir, las puertas el miércoles santo casi siempre se han abierto, que yo recuerde. bueno, es que si miramos hacia atrás, no sé por qué, son los Viernes Santos cuando llueve. Pues lo digo también por esa señal, un poco de, bueno, de hacer memoria histórica, de que hay esos elementos clave de esa historia, como tú decías, que siguen, bueno, algunos de forma residual, pero algunos se siguen manteniendo. ¿Y de dónde vienen? Pues vienen de ahí, de lo que tú estás contando. Pues de ahí. Y además es que esto tiene todo mucho más allá. Es todo. La iglesia, aunque quisiera acabar con las procesiones, las representaciones en España y sobre todo en Andalucía, era muy difícil, porque esto es una cultura que viene
muy antigua. De hecho, es que es la idiosincrasia de la gente. Por ejemplo, ¿por qué surge esa crítica en Alemania? Pues es que si miras hacia otro lado, por ejemplo, a otra fiesta, en la Navidad, ¿cómo representan la Navidad en el norte de Europa? Pues un árbol. ¿Por qué? Porque las creencias de la época prerromana, ellos creían en las piedras, en el árbol, en el agua. Y sin embargo, de forma paralela, aquí, en la Navidad, ahora sí, pues sí, ponemos nuestro árbol, pero aquí la tradición eran imágenes. ¿Por qué? Porque aquí, cuando allí se alababa o se miraba el rayo, el sol o la luna, aquí tenían sus pequeños dioses, sus pequeños símbolos. Y esto va mucho más allá de todo eso. Y entonces, Bueno, pues por aquí eso, también nuestro Belén, ¿no? exactamente, Belén. Pero Y la adoración al niño Jesús. es que aquí la Semana Santa se puede decir que es una tradición cultural que va más allá de la cultura. Es una unión entre nuestro pasado, nuestros antepasados, el arte y la fe. Yo creo que es la simbiosis de esas tres cosas. Y esos pilares que han dado forma a todo lo que estamos a punto de vivir de nuevo, en cuestión ya de solo unos días. Así es. Bueno, pues Adela, ha sido un auténtico placer recorrer estas 5 semanas contigo, que nos hayas desvelado tantas cosas que rodean a nuestras hermandades, que hayamos arrojado un poquito de luz a toda la simbología que viene arrastrando nuestra Semana Santa. Y que, bueno, que si esto ha servido de algo, pues que salgamos también a la calle en los próximos días y que abramos bien los ojos para entender el porqué de muchas de las cosas que vemos procesionar y de muchos de los elementos y muchas de esas tradiciones que a día de hoy pues se siguen manteniendo en nuestros pueblos. Yo espero que tú hayas disfrutado. Yo he disfrutado mucho y te lo agradezco y además me ha despertado también el gusanillo hablando contigo de una serie de cosillas que hay en otros pueblos que yo las desconozco, así que me ha abierto otra ventana. Pues tenemos tareas, amiga. Lo dicho, que disfrutes. Gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros en esta segunda temporada. Y ya te emplazo, te tiro la caña porque estoy segura que va a haber una tercera y que han quedado muchos temas por hablar y que podremos ir desgranándolos y aportando en la medida de lo posible ese rayito de explicación, de historia y sobre todo también de esperanza por lo que tuvimos, por lo que tenemos y por lo que esperamos seguir teniendo. Que disfrutes de la Semana Santa, Adela. Un abrazo. Un abrazo grande.